en materia. Cuando estamos hablando de obligaciones facultativas, bueno, vamos a regresar un poco a lo que son las obligaciones conjuntivas o copulativas y a las alternativas o disyuntivas. Pues es una manera muy general que ustedes lo conocen ya. Cuando estábamos hablando de las obligaciones facultativas, dijimos que para cumplir el deudor con su obligación tenía, si se trataba de obligaciones positivas de dar o de hacer, pues tenía que cumplir entregando todas las prestaciones que se incluían dentro de la obligación. Y por eso es que hablábamos nosotros de esa cópula, esa letra I que une a las prestaciones y que obliga al deudor a cumplirlas con todas las prestaciones que estén del principio y determinadas en esa obligación. Y luego veíamos que en las obligaciones alternativas había también varias prestaciones con las que se podía cumplir la obligación, pero tratándose de una disyunción, el deudor cumple con cualquiera de ellas. Por eso la letra O nos dice que se cumple con una, se cumple con otra. Entonces, en las obligaciones alternativas, el deudor cumple entregando cualquiera de las prestaciones que él haya ofrecido como una forma de pago en la obligación. Pero hoy vamos a ver algo un poco diferente con las obligaciones facultativas. En las obligaciones conjuntivas o copulativas y en las obligaciones alternativas o disyuntivas, hablábamos de escogencia y decíamos que la escogencia en principio se podía establecer por el acuerdo de voluntades para que escogiera deudor o acreedor, eso lo decidían ellos. Pero si no lo deciden ellos, entonces por mandato legal le corresponde al deudor. Y en caso de omisión de escogencia por parte del deudor, pues entonces le va a corresponder al acreedor. Pero hoy vamos a ver una clasificación un tanto distinta, porque aquí vamos a ver que no existe la posibilidad de escogencia por parte del acreedor. En las obligaciones facultativas, el único que puede escoger, el único que puede elegir, el único que tiene derecho de escogencia es el deudor. El acreedor no tiene facultades, no tiene derechos para poder escoger. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente esta obligación con respecto a las demás? Pues la diferencia es la naturaleza, que nos indica que en las obligaciones facultativas el cumplimiento va a estar determinado por una obligación que es la principal. Y entonces de ahí podemos entender que cuando estamos hablando de obligaciones facultativas, hay una obligación que es principal y hay otra u otras que son accesorias. Y entonces el deudor tiene la facultad de escoger con cuál de ellas va a cumplir, con la principal o con las accesorias. Pero eso es un derecho que tiene únicamente el deudor. Si el deudor escoge pagar con una de las accesorias, pues el pago está bien hecho. Si decide pagar con la principal, el pago está bien hecho. Y yo les quisiera poner un ejemplo así muy sencillo. Tengo en mis manos el libro de Vladimir Aguilar. Bueno, aquí está Vladimir Aguilar y su derecho de obligaciones. Entonces, me comprometo con ustedes a entregarles este libro como obligación principal, o si lo prefiero yo, entregarles fotocopias de este libro. En este caso, pues yo estaría
en la posibilidad, en la facultad que me asiste legalmente de decidir qué les voy a dar. ¿Les voy a cumplir entregando el libro o les voy a cumplir entregando fotocopias? Desde luego estamos hablando de fotocopias bien hechas, empastadas y todo, que valga la pena. Y entonces yo como deudor puedo escoger. Ustedes como acreedores no pueden exigir. Si yo dije desde el principio, por eso es que decíamos que las obligaciones tienen que estar perfectamente determinadas desde el principio. Si cuando celebramos este negocio, cuando nace a la vida jurídica esta obligación, se ha establecido que va a haber una prestación principal, que en este caso sería el libro, o una prestación accesoria, que sería la fotocopia. Entonces, si ya está establecido que se va a cumplir con el libro o con las fotocopias, es decir, se va a cumplir con la prestación principal o se va a cumplir con la prestación accesoria, entonces ya al deudor le corresponde determinar con qué va a cumplir. Eso es precisamente una obligación facultativa. Y por eso se llama facultativa, porque le da al deudor la facultad de ser él quien elija. ¿Qué dice la ley al respecto? El artículo 1341 dice que la obligación facultativa es la que, no teniendo por objeto sino una sola prestación, la principal, da al deudor el derecho de sustituir esta prestación por otra. O sea, ahí dice el artículo 1341 una obligación principal, una sola prestación, pero dice que le da al deudor la facultad de cumplir con otra. Pero esa otra, junto con la principal, deben estar determinadas desde el principio. Es decir, el deudor no se puede sacar de la manga cualquier prestación. Él va a cumplir con la principal o con la accesoria o las accesorias que formen parte ya de ese convenio, de ese acuerdo que se haya realizado entre deudor y acreedor. O sea, desde el principio y bien determinado con qué va a cumplir. Entonces ahí sí podemos hablar de una obligación facultativa en la que el deudor escoge la prestación principal para cumplir la obligación o las accesorias. El artículo 1342 dice que la naturaleza de la obligación facultativa se determina por la prestación principal que forma el objeto de ella. O sea, la naturaleza de la obligación facultativa es que exista una obligación principal y las accesorias. Entonces, podemos ya entender que en la obligación facultativa el deudor cumple con la principal. Aquí vamos a encontrar un aforisma que a todos conocemos, que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y entonces la suerte de lo principal, es decir, lo que afecte a la prestación principal, va a afectar a las prestaciones accesorias. Y el artículo 1343 dice que la obligación facultativa será nula por un vicio inherente a la prestación principal, aunque la prestación accesoria no tenga vicio alguno. Si el vicio recae en la obligación principal, ese vicio afecta a las prestaciones accesorias, aunque las prestaciones accesorias no tengan ningún problema. Por eso decíamos que lo accesorio va a seguir siempre la suerte de lo principal. Lo que le ocurra a lo principal
le va a afectar a lo accesorio. Y dice la ley, aunque lo accesorio no tenga ningún vicio, no tenga ningún problema. Y no al revés. Si lo accesorio está bien, pero lo principal está mal, entonces se puede realizar la obligación. No. La ley dice que si lo principal resulta afectado por un vicio, que haga nula la obligación, aunque lo accesorio esté bien, no se puede cumplir. Por eso es que decíamos que la naturaleza de las obligaciones facultativas recaía precisamente en que la obligación principal es la que va a determinar todo lo que sigue. Todo lo que afecte a lo principal va a afectar a lo accesorio y no al revés. El artículo 1344 dice que la obligación facultativa se extingue cuando la cosa que forma el objeto de la prestación principal perece sin culpa del deudor. Fíjense que en las obligaciones alternativas, se recuerdan, decíamos, si uno de los objetos que forman las prestaciones desaparece, se cumple con otro de los que existan. En las obligaciones alternativas se puede elegir una de ellas, pero si esta por algún motivo desaparece, se cumple con las otras. En el caso de las copulativas, no, ¿verdad? Ahí dijimos que se cumple con todas las prestaciones. Entonces, si una desaparece, no se puede cumplir con la obligación. Pues en las facultativas, si lo que perece es la prestación principal, aunque subsistan las accesorias, no se puede cumplir con la obligación. Porque recuérdense que la facultad del deudor es escoger entre la principal y las accesorias. Pero si no existe la principal, que es la que define la naturaleza de las obligaciones facultativas, no puede haber escogencia y por lo tanto no se puede cumplir con la obligación. La segunda parte dice antes que éste se haya constituido en mora o porque se hubiere hecho imposible su cumplimiento, aunque el objeto de la prestación accesoria no hubiese perecido y fuese posible su entrega. ¿Qué pasa? Dice, la obligación facultativa se extingue cuando la cosa que forma el objeto de la prestación principal perece sin culpa del deudor, siempre y cuando no esté constituido en mora. ¿Qué pasa si ya está constituido en mora? ¿Se puede cumplir con la obligación? No se puede cumplir con la obligación. Recuérdense que si perece el objeto principal de la obligación, no se puede cumplir. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo esta norma? Se está refiriendo al pago de los daños y perjuicios. Es decir, recuérdense que existe una obligación de custodia. El deudor, antes de elegir, tiene que custodiar tanto el objeto principal como los accesorios. Y en el momento de la entrega, si antes, dice la ley, perece el objeto principal, no se va a poder cumplir con la obligación. Pero si ya está constituido en mora, tampoco se va a poder cumplir con la obligación, porque la obligación está determinada por el objeto principal. Pero el estar en mora va a hacer incurrir al deudor en el pago de daños y perjuicios. El artículo 1345 dice que no tendrán influencia alguna sobre la prestación principal, ni la pérdida o deterioro de la cosa, ni la imposibilidad del hecho o de la omisión que constituye el objeto de la prestación accesoria. Si la prestación principal está en perfecto estado, pero se arruina, se pierde o no se puede cumplir con alguna de las accesorias, eso no afecta a la obligación principal, que es la elección que debe hacer el deudor.
Si lo accesorio se destruye, se pierde o es imposible cumplir con ella, no importa, ahí estaba la principal. Ahora ya no hablamos de principal ni de accesoria, hablamos de la única. Es decir, la prestación principal se convierte en ese momento en la única prestación. Ya no puede el deudor escoger, por lo tanto, cumple entregando esa prestación. No importa, dije, que las accesorias se hayan destruido, que las accesorias sea imposible de cumplir con ellas. Y luego, lo más importante, no, todo es importante, pero esto, que no se les vaya a olvidar. El artículo 1346 establece que en caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por facultativa. Es decir, tenemos duda si la obligación es alternativa o es facultativa. ¿Cómo podemos establecer nosotros si la obligación es alternativa o facultativa? Bueno, lo que nos dice esta norma es que cuando nosotros vamos a celebrar un negocio en el cual se trate de una obligación alternativa, tenemos que manifestar expresamente que la obligación va a ser alternativa. Si no existe esa declaración expresa de alternatividad, si no decimos que la obligación es una obligación alternativa, entonces eso nos va a generar duda si es una obligación alternativa o bien es una obligación facultativa. Si yo, por ejemplo, digo que voy a cumplir entregando el carro o la moto, ¿esa es una obligación alternativa o es una obligación facultativa? En la clase anterior no mencioné esto, lo dejaba al final. ¿Por qué no lo menciono? Porque no hay una norma ahí que nos diga eso, pero al leer ya el artículo 1346, entonces sí ya podemos nosotros inferir, aunque aquí no lo dice así expresamente, no dice se tiene que decir que la obligación es alternativa, no lo dice así, pero cuando nosotros analizamos el artículo sí nos dice eso, nos dice que puede haber duda entre si se trata de una obligación alternativa o de una obligación facultativa. ¿Y cuándo puede haber duda? Es decir, ¿por qué puede haber duda si se trata de una obligación alternativa o de una obligación facultativa? Y entonces ahí a nosotros inferimos que la duda es precisamente por no haber indicado desde un principio que la obligación debe ser alternativa. Lo que sí nos dice la normativa de la clase anterior, vimos, es que debe existir determinación desde el principio. Y cuando estamos hablando de determinación, también incluimos ahí el hecho de que nosotros debemos de establecer qué tipo de obligación se va a realizar. Si es una obligación alternativa o es una obligación facultativa. Porque si no indicamos expresamente, si no determinamos expresamente que la obligación será una obligación alternativa, entonces el artículo 1346 dice que será facultativa. Si no queda claro que se trata de una alternativa, es facultativa. Y para que quede claro, solamente cuando lo podemos decir. Si no lo podemos decir, si no lo hacemos, entonces siempre va a haber una duda, ¿es alternativa o es facultativa? Y la ley resuelve eso diciendo, es facultativa. Bueno, ahí llegamos a este tema y vamos a pasar a un tema bastante sencillo, por el que algunos encuentran problemas y problemas, yo no sé por qué tan serios,
cuando no debiera de tenerlo, que son las obligaciones positivas y las obligaciones negativas. El artículo 1319, señores, vamos ahí, nos define la existencia de obligaciones positivas o activas y de obligaciones negativas o pasivas. Dice el artículo 1319 que toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer. Nos está hablando ahí de obligaciones positivas. Las obligaciones positivas son obligaciones de dar y de hacer. Pero luego dice o no hacer. Cuando está diciendo o no hacer, se está refiriendo a las obligaciones negativas o pasivas. En el esquema yo pongo obligaciones de no dar. La ley no lo dice, pero es evidente que si hay obligaciones positivas de dar, también hay obligaciones negativas de no dar. O sea, no solo hay obligaciones negativas de hacer, es decir, obligaciones de no hacer algo, sino que también hay obligaciones de no dar. Y entonces eso es lo que vamos a estudiar precisamente el día de hoy. Hablando de las obligaciones positivas de dar o hacer, el artículo 1320 dice que la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable asimismo de su conservación hasta que verifique la entrega. Bueno, esta norma pues, no tiene mucho que explicar. Sin embargo, ahí encontramos nosotros plasmadas las obligaciones del deudor y también los derechos del acreedor. Es decir, ¿cuáles son las obligaciones del deudor? Entregar la cosa y sus accesorios. Esa es la obligación. Y entregarla del modo que se ha pactado, en el plazo que se ha indicado, de la forma en la que se ha establecido por las partes, cómo debe entregarse la cosa. Entonces, en ese artículo 1320 encontramos todo lo que son las obligaciones del deudor. Pero esas obligaciones del deudor tiene algunas consecuencias. En primer lugar, vamos a establecer que el deudor, para cumplir con la obligación de dar, tiene que ser propietario de la cosa. Es decir, no puede entregar cosa distinta, perdón, cosa ajena. Se tiene que entregar lo que es de él. Pero aparte de ser propietario, debe tener la libre disposición de la cosa. Es decir, una cosa que está grabada, una cosa que está garantizando una obligación, una cosa que está proindivisa. Es decir, hay un montón de situaciones, una cosa que tiene algunas limitaciones legales, no se puede cumplir con ella porque la ley limita o prohíbe la entrega de la cosa. Entonces, por eso es que no basta ser propietario, sino que además hay que tener la libre disposición. Y aquí vienen otros dos principios que ya conocemos, que son el principio de identidad y el principio de integridad. Dice que el deudor debe entregar la cosa tal y como se convino, tal y como se convino. El artículo 1334 establece que el obligado alternativamente, bueno, eso es para las obligaciones alternativas, ¿por qué lo estaba señalando? Porque ahí está el principio de integridad. Dice el obligado alternativamente a diversas prestaciones cumple ejecutando íntegramente una de ellas. Bueno, el acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra. Ahí encontramos el principio de integridad, pero también lo encontramos en el artículo 1387, que establece
1387 dice, el pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado y no podrá efectuarse parcialmente, sino por convenio expreso o por disposición de la ley. Y luego habla de la deuda líquida y ilíquida, eso no lo voy a tocar ahorita. Entonces, ahí encontramos nosotros el principio de integridad. La cosa debe entregarse tal y como se convino. Pero además de eso, tenemos el principio de identidad. El principio de identidad lo encontramos en el artículo 1386 y dice que no se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor, salvo disposición especial en la ley. Al acreedor no se le puede entregar cosa distinta de lo que se ha comprometido. Es decir, desde el momento en el que se celebra el negocio, el acreedor tiene derecho a que se le entregue la cosa tal y como se encontraba en el momento de la celebración del contrato, del negocio. En este caso, decimos nosotros, bueno, un carro que lo están ofreciendo con uno de los equipos de sonido de más alta fidelidad del mercado, con una pantalla, qué sé yo, con aros especiales, con llantas especiales. Es decir, el carro, así como lo enseñaron, así se debe entregar. Hay algunas personas que lo presentan con todo eso, pero a la hora de la entrega le quitan los aros, las llantas, le quitan el radio, le ponen otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es posible, salvo que las partes lo hayan pactado. Es decir, yo puedo decirle a alguien, mire, le vendo este carro, pero sin los aros, sin las llantas y sin el radio. Es decir, le voy a poner otro radio y le voy a poner las llantas originales, sus aros originales, y entonces ahí ya estamos entrando a un acuerdo de voluntades. Pero si no existe ese acuerdo de voluntades, se debe cumplir con el principio de identidad. Y además, cuando estamos hablando de obligaciones donde hay varias prestaciones, las varias prestaciones se tienen que entregar completas. Y entonces ahí entramos a lo que es el principio de integridad. No se puede entregar parte de una ni parte de la otra. Por eso el efecto de la obligación de dar, decíamos, es que se debe entregar tal y como estaba ofrecido en el momento de la negociación, con todo y sus accesorios, sus frutos, todo lo que sea parte de esa obligación. Y por último, encontramos un efecto importante que es el saneamiento. Cuando estamos hablando de saneamiento, estamos hablando que las cosas deben entregarse, pero no solo entregarse, sino que las cosas sean útiles y que permitan al deudor disfrutar de lo que se les esté entregando. Aquí hay un artículo, vamos a hablar un poquito de esto, aunque no es el tema. El artículo 1543 dice, el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos. En todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, el goce o disfrute de una cosa. O sea, cuando estamos hablando del enajenante, no vayamos a confundirnos cuando hablamos de la enajenación con la compraventa. Es decir, la compraventa es parte de la enajenación. Cuando estamos hablando de enajenación, lo dije ya un día, enajenar significa hacer ajeno lo que era propio. Cuando nosotros enajenamos un bien, lo que hacemos es que perdemos la propiedad sobre ese bien y se lo trasladamos a otra persona. Y esto se hace a través de la compraventa, pero no solo a través de la compraventa. Se puede hacer también a través de la permuta y a través de la donación. En cualquiera de esos tres contratos
se vuelve ajeno lo que era de uno. Es decir, se transmite la propiedad que uno tiene sobre un bien a otra persona. Entonces, en el artículo 1543, cuando está hablando del enajenante, se está refiriendo a la persona que pierde la propiedad a favor de otra. Entonces, cuando estamos hablando de la clase propiamente, de la obligación de dar, por eso decíamos que es de vital importancia que el deudor sea propietario de la cosa, pero además de ser propietario de la cosa, tiene que tener la libre disposición, porque ese bien va a ser enajenado, es decir, el objeto con el cual va a cumplir la obligación, ese objeto se va a volver ajeno. Ahí va a haber una enajenación. Y entonces, el artículo 1543 establece que en todos estos contratos que vimos, en los contratos que son onerosos, en los que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, el goce o disfrute de una cosa, esa cosa debe estar saneada. Esa cosa no debe tener vicios ocultos, debe ser una cosa que pueda disfrutar la persona que lo está recibiendo, ni tampoco evicción. Cuando hablemos del saneamiento, vamos a explicar en qué consisten los vicios ocultos y la evicción. Pero adelantándonos un poco, los vicios ocultos son los vicios que no se ven, que no podemos percibir nosotros en el momento de la negociación, pero que luego aparecen. Entonces esos vicios estaban ahí latentes y en un momento determinado van a aparecer. Entonces, cuando uno vende una cosa, debe estar saneada, es decir, no debe tener ese tipo de problema. Yo no puedo vender un carro que a la semana ya no sirve, porque tenía vicios. Y esos vicios hacen que el vehículo en una semana quede totalmente destruido, por ejemplo. O que esté entregando una cosa sobre la cual hay pendiente una reclamación a través de un juicio. Es decir, si yo estoy vendiendo algo, pero hay otra persona que dice que ella es la propietaria y me demanda sobre la propiedad, esa otra persona demanda la restitución de lo que es propio, entonces ahí si yo vendo un bien, estoy poniendo en peligro al comprador, porque eventualmente esa persona que reclama ese derecho puede ganar el juicio. Y entonces al ganar el juicio, el comprador va a perder ese bien por el cual está pagando. Entonces, por eso es que las cosas deben estar saneadas. Evicción quiere decir vencer en juicio, pero eso lo voy a explicar en su momento oportuno. Entonces, el efecto o la consecuencia jurídica de cumplir con una obligación es precisamente que el deudor sea dueño, tenga la libre disposición, que entregue la cosa tal y cual se pactó y que la entregue saneada, es decir, sin ningún problema. El acreedor tiene también derechos. ¿Y cuáles son los derechos del acreedor? Pues invirtamos las obligaciones del deudor. Derechos del acreedor son recibir la cosa en el estado que se encontraba al celebrar el negocio. El artículo 1386, donde encontramos el principio de integridad, nos dice eso. Y el artículo 1386, que es el principio de identidad, y el 1387, que es el principio de integridad, nos dicen que la cosa debe entregarse tal y cual se pactó. Es decir, en las condiciones en las que se pactó. Debe haber identidad y además debe haber integridad. Es decir, la cosa debe ser exactamente tal y como se pactó y no se puede recibir parte de una ni parte de otra. Dice que debe ser el pago íntegro. O sea, la cosa debe entregarse íntegramente. El problema es el incumplimiento. ¿Qué sucede cuando el deudor incumple? Bueno, vamos a ver la institución del incumplimiento de las obligaciones. Ahí vamos a ver por qué es que una persona puede incumplir.
y el incumplimiento va a tener algunas consecuencias, como la mora, por ejemplo. Pero además de eso, el acreedor va a tener el derecho de accionar los órganos jurisdiccionales, es decir, va a poder acudir ante juez competente para hacer valer sus derechos. Y el acudir ante un juez competente va a traer algunas consecuencias jurídicas, como por ejemplo las medidas cautelares. Es decir, el acreedor va a poder pedirle al juez que decrete embargo sobre los bienes. Recuérdense que el artículo 1319 dice que el deudor garantiza el cumplimiento de sus obligaciones con su patrimonio, con sus bienes. Entonces, el acreedor puede perfectamente pedirle al juez que decrete embargo sobre los bienes del deudor. Además, que decrete embargo sobre las cuentas bancarias, de depósitos monetarios, de ahorros y de certificados que tenga el deudor. Puede pedir el arraigo del deudor. Puede pedir el secuestro de los bienes del deudor. Es decir, acudir ante un juez competente a reclamar un pago trae consecuencias que son graves para el deudor. Y la otra cuestión, la menos grave de todas, es la rescisión o la resolución del contrato. Rescisión o resolución son dos instituciones que su objeto es dejar sin efecto un negocio jurídico, es decir, que pierda efectividad. Y cualquiera de esas son las cosas que puede hacer el acreedor acudiendo al juez. O sea, lo que les decía, pelear y esperar una sentencia, mientras tanto, meter todas estas medidas cautelares, que ya vimos que son graves, o pedirle al juez la resolución del contrato. En el caso de pedirle al juez la resolución del contrato o la rescisión del contrato, pues también aplican las medidas cautelares. O sea, el hecho de acudir ante un juez va a traer ese tipo de consecuencias que les decía yo a ustedes que pueden ser muy graves para una persona. El embargo de sus bienes, el embargo de sus cuentas, el embargo de sus sueldos, el arraigo, el secuestro de los bienes. Es decir, desde el momento que uno acude ante un juez, puede solicitar esas medidas de prevención, ¿verdad? Son medidas que lo que buscan es garantizar el cumplimiento de la obligación, pero son graves. Por eso es que uno debe tratar siempre de no llegar a un juicio. Dice un aforisma que es preferible un mal arreglo que un buen juicio. O sea, siempre, siempre es preferible negociar antes que irse a un juicio. Bueno, en cuanto a las obligaciones de hacer, allí nosotros entendemos, son servicios. El problema de los servicios es el incumplimiento. De hecho, las obligaciones nacen para ser cumplidas. Esa es la naturaleza del derecho de obligaciones, que las obligaciones nacen para que se cumplan. El problema es cuando no se cumplen. Y entonces ahí es donde entra la ley y entramos los abogados. Es decir, los abogados ganamos con el conflicto de otros. Es decir, en un conflicto entre las partes, el único y verdadero ganador es el abogado, porque el abogado cobra, gane o pierda su cliente, pero cobra. Entonces, es el único ganador, siempre he dicho yo, y por eso es que hay que evitar hasta donde sea posible incumplir con las obligaciones para no verse uno demandado posteriormente. En las obligaciones de hacer, donde se tiene que prestar un servicio, pues la ley prevé el caso del incumplimiento del obligado, del deudor. Y dentro de ese incumplimiento va a generar algunas consecuencias, como por ejemplo, que el acreedor puede
hacer por sí mismo el bien contratado, el servicio contratado. Es decir, si yo contrato a una persona para que haga una pared y la persona incumple, entonces la ley me faculta para que lo haga yo. ¿Sí? Si yo puedo hacerlo, lo hago yo. Pero si yo no puedo hacerlo, entonces puedo contratar a otra persona. En ambos casos, a costa del deudor. Es decir, en ambos casos es el deudor el que va a tener que pagar si lo hago yo o lo hace otra persona. Entonces, el efecto inmediato del incumplimiento de las obligaciones de hacer es precisamente que el acreedor tiene facultades de hacer él mismo la cosa o de encargársela a otra persona. Pero para encargársela a otra persona no es así de fácil. El artículo 1324 establece, veamos primero el artículo 1323, que nos habla del incumplimiento de las obligaciones de hacer. Dice, en las obligaciones de hacer el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de tercero, a costa del deudor, lo que se hubiere convenido. Siempre y cuando, no dice la ley siempre y cuando, ¿verdad? Dice si la calidad del ejecutante fuere indiferente. Esto en el derecho, en la teoría propia del derecho, en la doctrina del derecho, se conoce como intuito persona. Se escribe así, intuito personae. Cuando se habla de intuito persona, se está hablando de la importancia de la calidad de la persona. Es decir, si yo contrato en un seguro, por ejemplo, yo contrato el seguro con la condición que si yo me enfermo, el doctor fulano de tal es el único que me puede atender. Y lo estoy haciendo porque ese doctor es un especialista, es un doctor que va a Houston a operar a la gente, es decir, tiene una calidad especial que los demás médicos no tienen. Y entonces, si yo un día llego al hospital y me ponen a otro médico, el hospital está incumpliendo con la obligación que había contraído conmigo. Porque ahí no estamos hablando de que me atienda cualquier médico, estamos hablando que me atienda específicamente ese médico por el que nosotros estamos celebrando ese negocio, estamos contratando ese seguro, porque queremos a ese médico, no queremos a otro. Y aunque haya otros que de repente son mejores, ahí vemos otra vez uno de los principios del pago, ¿verdad? Queremos al médico que nosotros consideramos que era el que nos podía pues, ver cualquier enfermedad que nosotros pudiéramos tener o la enfermedad que ya sabemos que tenemos. En este caso, estoy hablando de un cardiólogo, por ejemplo. Estoy hablando de que yo quiero que me atienda ese cardiólogo en especial, aunque hubiera mejores cardiólogos. ¿Sí? No me pueden a mí obligar a aceptar a otro médico, aunque sea mejor que el que yo puse. ¿Por qué? Porque la condición que puse es que fuera una condición intuito persona, es decir, que tiene que ver la calidad de la persona. El artículo 1381 dice: en las obligaciones de hacer, el deudor no puede ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor hubieran sido motivo determinante al establecer la obligación. Entonces,
En el artículo 1323, por favor, me agregan el artículo 1381 que nos termina de complementar lo que es la condición intuito persona. Si no hay una condición intuito persona, entonces, desde luego, cualquier tercero puede hacer el servicio que se han comprometido. El artículo 1325 establece que si la obligación de hacer resultare imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida. El deudor debe devolver, en este caso al acreedor, lo que por razón de la obligación hubiere recibido. Imagínense que yo contrato a un ingeniero para que me haga mi casa en mi terreno que tengo en un determinado lugar. Hacemos el negocio, le doy adelantado el dinero al ingeniero y cuando ya vamos a comenzar con la construcción, aparece por ahí algunas de las instituciones que tienen que ver con los riesgos y me dicen que ahí no se puede construir. Yo ya tenía licencia, yo ya tenía todo, pero algo pudo haber ocurrido, qué sé yo. Arriba existe el peligro de que se rompa la compuerta de una represa, por ejemplo, o que hay algún fenómeno natural en esa área que impide que yo pueda construir ahí. Entonces, ese servicio el ingeniero ya no me lo puede dar. Es decir, por más que querramos, no se puede. Es decir, ya el área la declararon de alto riesgo y ya no se puede construir ahí. Entonces, la ley establece que en estos casos, cuando se torna imposible, y en este caso estamos hablando de una imposibilidad, se extingue la obligación. Es decir, ya no existe esa obligación. Pero si el deudor, o sea, el que me tenía que cumplir con hacerme mi casa en ese lugar, recibió dineros, pues me los tiene que devolver. Desde luego, deduciendo de esa cantidad lo que él hubiera gastado. Por ejemplo, si del dinero que yo le di, pues tuvo que hacer planos, tuvo que hacer trámites para conseguir las licencias. Es decir, yo no sé qué haya hecho, pues, pero algo hizo. Entonces, hay que justipreciar lo que él hizo para saber cuánto vale lo que hizo y descontarlo del dinero que le di y entregarme el resto. Ahora, si no hizo nada, pues tiene que devolvérmelo todo. Entonces, esa es la prevención que tiene la ley con respecto a las obligaciones de hacer. Como ven, no es nada complicado. Donde se complican un poco algunos es cuando hablamos de las obligaciones de no hacer o de no dar. Y ahí es donde a veces no entendemos. ¿No dar qué es no dar? No dar es no entregar algo. Es decir, si a uno le están diciendo que no haga algo, pues no lo puede hacer. Entonces, estamos hablando de una obligación negativa de no hacer. Si nos vamos a las escrituras y leemos las primeras leyes de las que nosotros tenemos noticia, que encontramos en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son normas prohibitivas expresas. Si nosotros vemos, son normas de no hacer, no robar, no desear a la mujer del prójimo, no ser fornicario, no matar, no, es decir, todo es no. Esas son obligaciones negativas, no pueden hacer. Entonces, de allí nosotros podemos entender o debiéramos de entender que las obligaciones negativas son las que nos impiden que hagamos algo. Es todo lo contrario a una obligación positiva. En la obligación positiva tenemos la obligación de hacer, de dar o de hacer. Pero en las obligaciones negativas tenemos la obligación de no dar o de no hacer. Entonces, entender
las normas desde esa perspectiva, yo creo que no debiéramos de tener mayor problema. ¿Pero qué dice la ley? El artículo 1326 dice, si la obligación es de no hacer, el obligado incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Normas prohibitivas expresas. Código penal. No debemos robar. El código lo dice, ¿verdad? La ley lo dice. Así está estipulado. Lo que decían los 10 mandamientos. No robarás. El código penal nos dice que robar es un delito. Y lo que nos está diciendo es que no debemos robar. Si robamos, vamos a ser castigados. Bueno, la norma, ¿en qué momento la incumplimos? Mientras nosotros somos honrados, somos honestos, no robamos, pues no tenemos ningún conflicto con la ley. Es decir, estamos bien, no tenemos ningún problema. Es decir, ¿por qué nos van a perseguir penalmente si no hemos hecho nada? Y ahí es donde viene precisamente el análisis que el juez tiene que hacer cuando a una persona la están sindicando de la comisión de un hecho delictivo. Buscar esa relación de causalidad. El juez tiene que determinar con la prueba que tiene si efectivamente esa persona cometió o no cometió el hecho delictivo. Si el juez establece que no hay ninguna relación en los hechos, pues entonces el juez va a decir, no, esta persona no cometió ningún hecho delictivo, no ha transgredido la ley. ¿Cuándo se transgrede la ley? Cuando se hace lo que no se debe. Al contrario de las obligaciones positivas. Las obligaciones positivas incumplimos cuando no hacemos lo que debemos de hacer. Miren, en las obligaciones positivas incumplimos cuando no hacemos lo que es nuestra obligación hacer. ¿Qué es la obligación que tenemos? La obligación de dar cosa determinada cuando tenemos que pagar con ella, o de hacer cuando se trata de un servicio. Si no entregamos la cosa, si no cumplimos haciendo el servicio, entonces nosotros estamos transgrediendo la ley. Estamos incumpliendo con la ley y con el pacto, ¿verdad? Con el contrato celebrado. Entonces, en las obligaciones positivas, no hacer lo que se debe, eso es el incumplimiento. Y como consecuencia de ello viene la mora. ¿Se recuerdan que decíamos que la mora es el retraso culpable en el cumplimiento de una obligación y además que sea requerido? Si yo tengo que entregar una cosa en un plazo determinado y no la entrego, entonces me pueden constituir en mora. Bueno, ¿por qué? Porque estoy transgrediendo una norma que dice que debo cumplir. Pero en el caso de las obligaciones negativas nos están diciendo que no debemos hacer determinada cosa. Transgredimos la norma cuando hacemos lo que nos es prohibido. Ahí estamos hablando de transgresión. Y entonces, ¿cuándo incumplimos una obligación de no hacer? Cuando hacemos lo que nos están prohibiendo. Y entonces, la pregunta que hago yo en los exámenes siempre es si en las obligaciones negativas hay mora. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay o no hay mora? Bueno, si entendimos la clase, inmediatamente nosotros vamos a contestar que no hay mora. ¿Por qué no hay mora en las obligaciones negativas? Porque dijimos que para que exista mora, tiene que haber retraso en el cumplimiento de la obligación, es decir, tiene que mediar un tiempo para poder cumplir la obligación. Y si dentro de ese tiempo no cumplimos, pues entonces ahí ya podemos constituir a una persona en mora. Pero en el caso de las obligaciones negativas, ahí no hay que esperar nada, es decir, el incumplimiento se produce inmediatamente que se transgrede la norma. En el momento que hacemos lo que no debemos, en ese momento transgredimos la norma, en ese momento incumplimos. Por lo tanto,
en las obligaciones negativas no puede haber mora. ¿Qué dice el artículo? Dice, si la obligación es de no hacer, el obligado incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Si en un comercio, un gran comercio, se celebra un negocio entre ese comercio y Walmart, por ejemplo. Yo no sé si ustedes han visto, yo no, y no creo que lo vaya a ver jamás, en un centro comercial Walmart y La Torre. Es decir, no existe esa posibilidad. O hay un Walmart, un país, o hay una torre, pero no están juntos en ningún comercio. Entonces, aquí hay una obligación negativa cuando se celebra ese convenio entre el centro comercial y cualquiera de estos dos grandes colosos que tenemos en Guatemala de ventas de consumo familiar, consumo básico. Dicen los países, Walmart, yo me comprometo a hacer un almacén de mi cadena de almacenes en su comercio si usted no contrata también los servicios de la torre. Entonces, ahí quedó estipulado en el contrato que el dueño del comercio no puede contratar a la torre. Pero si de repente viene Pais y comienza a construir el almacén y todo eso, lo equipa y todo lo demás, y luego a la par comienzan a hacer una torre, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que ahí hubo un incumplimiento en una obligación. Con el solo hecho de que le hayan permitido al otro almacén hacer su almacén también en ese centro comercial, ahí hay una transgresión de lo que se ha pactado. Y por lo tanto, ahí vienen luego los daños, los perjuicios. Imagínense qué cantidad de daños y perjuicios podrían invocar estas personas. Entonces, en las obligaciones negativas entendemos que no se puede hacer lo que nos han dicho que no podemos hacer. Así de sencillo. Las obligaciones negativas son obligaciones en las que una persona hace lo que no debe, hace lo que tiene prohibido. Eso es el incumplimiento en una obligación negativa. Y por lo tanto, allí no hay mora, no hay espera de nada. Es decir, la transgresión se da inmediatamente cuando uno hace lo que no debe. Entonces, ¿qué derechos le asisten al acreedor? Dice el artículo 1327 que el acreedor tiene derecho para exigir que se obligue al deudor a destruir lo que se hubiere hecho contraviniendo lo pactado, o a que se le autorice la destrucción por cuenta del deudor. Mire, me puede alquilar ese terreno que usted tiene ahí para sembrar, con todo gusto, se lo alquilo, pero con la condición que no me vaya a hacer ninguna construcción formal. Ninguna construcción formal. Solo puede usar el terreno para sembrar, pero no construir nada formal. Puede construir ahí un ranchito de madera y todo eso para que viva el guardián y proteja lo que se va a sembrar, desde luego. Esa no es una construcción formal, es decir, el día que se entregue el terreno, pues se bota el ranchito y se acabó el problema. Entonces, ahí no existiría ningún problema, porque no es una construcción que quede ahí perenne, pues. Pero, ¿qué tal si en lugar de cumplir con la obligación tal y como se había establecido, viene la persona y comienza a hacer un cerco de pared? Es decir, mete columnas, le mete block y todo para cercar el terreno. Entonces, esa persona está incumpliendo con la obligación. La obligación era que no podía construir nada que fuera formal. Y esas paredes ya son formales, es decir, ahí sí ya estamos hablando de una contravención a la norma. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Qué puede hacer el acreedor? Bueno, en principio, pedirle al deudor que lo vote. Decirle, mire usted, vote eso que hizo. Lo segundo
votarlo él mismo. Es decir, el acreedor le dice al otro, mire, dice, vótelo, y no lo hace, le puedo echar tractor y lo voto yo. Y la pregunta es, ¿me van a demandar? Es decir, penalmente me pueden demandar porque estoy causando daño a la propiedad privada. Si la propiedad privada es mía, es mi terreno, es mi propiedad. Y ha quedado clarísimo que no se puede hacer ninguna construcción de esa naturaleza. Entonces yo no tengo que acudir ante juez para eso, sencillamente agarro un tractor y boto la pared. O le digo a otro, mire usted, vaya y bota eso. Y luego le cobro al deudor por lo que me cobre el señor que va a ir a botar la pared. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el artículo 1323, que el acreedor tiene derecho para exigir que se obligue al deudor a destruir lo que se hubiere hecho contraviniendo lo pactado, o a que se le autorice la destrucción por cuenta del deudor. Aquí podría entender uno cuando dice que se puede pedir, que tiene derecho para exigir que se obligue al deudor. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el que puede obligar al deudor? Intuiríamos que un juez, ¿verdad? Intuiríamos que un juez. Yo, en algunas ocasiones, le he metido tractor de una vez a algunas cosas, ¿verdad? Y no espero a pedirle al juez. Pero si se trata de alguna cosa ya demasiado seria, pues entonces ahí sí ya voy a tener que acudir ante un juez. Si les di en arrendamiento un terreno para que sembraran, y cuando yo voy a ver el terreno, que salí del país, y a los años cuando regreso encuentro ahí, qué sé yo, un edificio, no lo puedo botar. Podría ir a meterle unas candelas de dinamita a las bases y volarme. Entonces, es decir, yo puedo hacer un montón de cosas para botar ese edificio, pero no puedo hacerlo. Ahí sí voy a tener que buscar la autorización de un juez. Y aquí, por incumplimiento. ¿Qué se está incumpliendo? Primero, porque el terreno me lo habían pedido para sembrar. Y segundo, porque habíamos convenido no hacer ninguna obra formal. Y voy a encontrar un edificio. Entonces, tengo el derecho a que voten eso. O a negociar. En ese momento, el que hizo el edificio de repente no va a querer que le vote su edificio y entonces va a negociar conmigo y me va a pagar por el terreno al precio que yo le diga. Y entonces ahí puede haber un buen negocio. Pero entonces uno debe discernir entre cuándo hay o se pueden tomar medidas de hecho y cuándo tienen que ser necesariamente medidas de derecho. Es decir, les decía yo a ustedes, si me ponen un cerco ahí, pues me atrevo a votarlo sin pedírselo al juez. Y sé que si esta persona me quisiera demandar, pues el contrato me asiste, ¿verdad? Y a lo más que llegaríamos es a, ¿por qué no se lo pidió al juez? Pues imagínense, me voy a pasar peleando 5 años para que me autoricen botar una pared. Entonces, uno tiene que saber cuándo y ampararse en la ley. Tratar de nunca cometer algo que pueda constituir un delito o que pueda traer daños. Entonces, hay que saber discernir, hay que saber entender cómo las cosas se pueden hacer. Pero, ¿qué pasa si lo que se hizo ya no se puede destruir? Hablaba de ese edificio, así se puede destruir ese edificio, pero hay cosas que no se pueden. El artículo 1328 dice, si no fuere posible destruir lo que se hubiere hecho, o si la prestación fuere indestructible por su naturaleza, como la divulgación de un secreto industrial, el acreedor tendrá derecho de exigir daños y perjuicios por la contravención. Yo siempre pongo el ejemplo porque ese ejemplo sí creo que todos lo podemos entender. Cuando hablamos de pollos fritos, miren, cualquier pollo es igual. Es decir, metemos un pollo a la freidora y nos va a salir igual a cualquier pollo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de pollo campero, por ejemplo, con respecto a otros pollos fritos?
Y como decía aquel anuncio, el secreto es el humito. Nah, aquí el secreto es un secreto industrial. Aquí estamos hablando que la empresa que es dueña de pollo campero, valga la propaganda, ellos mandaron a hacer esa fórmula, es decir, esa harina que tiene encima el pollo que hablamos, esa harina fue creada científicamente, es decir, se contrató gente para que la hiciera y tiene su fórmula. Y esa fórmula es secreto, porque imagínense ustedes que si esa fórmula sale a la luz pública, es decir, esa empresa quiebra. ¿Quién va a ir a pagar por un pollo que uno puede hacer en la casa o que puede encontrar en cualquier comercio donde vendan pollo frito? Entonces, ese secreto está sigilosamente guardado. Hay mucha gente que lo conoce, pero esas personas han firmado un contrato de confidencialidad, es decir, se obligan a no revelar la fórmula de esa harina. ¿Qué sucede si alguna de esas personas revela la fórmula? Bueno, la obligación es una obligación de no revelar la fórmula. Por eso es que existe ese contrato de confidencialidad. No se puede revelar esa fórmula. Y si alguien lo hiciera, bueno, si alguien lo hiciera, está contraviniendo la norma, pero aparte de contravenir la norma, está causando unos grandes daños y perjuicios. Y lo que es peor, ya no se puede revertir, no se puede corregir. Es decir, los dueños de la empresa no pueden decirle a la gente, miren, ustedes no pueden hacer eso, porque eso es un secreto y además está registrado en los registros de marcas y patentes y etcétera, etcétera, lo que quieran, pero igual la gente no va a hacer caso a eso, ¿verdad? Puede estar prohibido que pongan una venta de pollos con esa fórmula y que quien la haga lo van a demandar y qué sé yo, pero no está prohibido que uno en su casa lo haga. Y si uno lo puede hacer en la casa, porque va a ir a pagar a la calle. Entonces, el daño es enorme. No se puede destruir lo que se hizo. A eso se está refiriendo este artículo. Y entonces, ¿cómo lo resuelve? Con el pago de daños y perjuicios. Es decir, ¿cuánto tendría que pagar la persona que divulgó el secreto? Es decir, no va a pagar nunca. ¿Va? Es decir, ahí la sentencia del juez tendría que ser sobre miles de millones de quetzales, que no tiene la persona que lo divulgue, ¿verdad? Entonces, es complicado. Y también podemos llevar eso al campo de lo ético, el secreto profesional. Los abogados no podemos divulgar lo que nos han contado como abogados. Los sacerdotes no pueden divulgar lo que han escuchado en el confesionario. Es decir, una vez que uno divulgue un secreto, ya no se puede destruir, ya no se puede detener. Entonces, por eso el artículo 1328 establece que el acreedor tendrá derecho de exigir daños y perjuicios por la contravención. Bueno. Las demás normas que tienen en el código, esas normas no las vamos a estudiar, no obstante que se encuentran en este título segundo, capítulo primero. Esas normas nos van a servir para otras clases donde las vamos a utilizar puntualmente, especialmente el artículo 1330 que nos habla sobre la cláusula de la imprevisión, que es una cláusula muy importante precisamente ahorita que estamos en el tema de la pandemia. Esta norma dice que cuando las obligaciones del deudor cambian de una manera ostensible y que le vuelve demasiado oneroso al deudor poder pagar la obligación, entonces dice que el deudor puede acudir ante juez competente para que haga una revisión de la norma
y que ajuste la deuda a una realidad. Aquí vemos el tema. Yo he mencionado mucho el tema de las tarjetas de crédito. Yo manejo mucho el tema de tarjetas de crédito porque trabajé pues para el sistema bancario durante 20 años. Y entonces aquí hay un montón de obligaciones que se vuelven totalmente onerosas. El deudor ya no puede cumplirlas, no puede pagarlas. Imagínense que si no pudo pagar 5,000 quetzales que sacó de la tarjeta de crédito, menos va a pagar 150 cuando le estén cobrando. Entonces, el artículo 1330 establece que los jueces deben hacer un análisis, un estudio concienzudo sobre ese tema y ajustar el pago de la obligación a una realidad. Esta es la cláusula de imprevisión.